Hay preguntas que son como abismos, ¿no? Sí, Uno se asoma, siente ese vértigo y casi por instinto da un paso atrás. totalmente. El análisis que nos convoca hoy se mete de lleno en un texto con un título que ya es toda una declaración: la mutilación de la pregunta. Un título fuerte. Muy fuerte. Y nuestra misión aquí es desempacar su idea central, que es bastante radical. Ajá, Sostiene que nuestra forma de buscar respuestas sobre todas las grandes preguntas puede ser un acto de violencia intelectual. cuidado ahí. Sí, ojo, porque no se trata de qué creemos, sino de cómo llegamos a creerlo. El texto acusa a nuestra necesidad de comodidad de ser un bisturí con el que mutilamos las preguntas. Y hay que decirlo desde el principio. Este texto no viene a ser amigos. Para nada. No busca un punto medio, no. Es una confrontación directa. El autor acusa a una forma de pensar, una que está muy extendida, de ser un ejercicio de, y cito, pobreza conceptual. Uf, directo. Así que lo que haremos es analizar esa acusación, con toda su crudeza. ¿Qué significa exactamente mutilar una pregunta? Y más importante, ¿por qué el autor lo ve como una traición al pensamiento? Perfecto, no vamos a suavizar nada. Nada. La fuerza del argumento está justo en ese tono implacable. De acuerdo, pues vayamos al centro de la acusación. El texto usa un ejemplo que todos conocemos para ilustrar su punto. Sí, La pregunta, ¿quién creó el mundo? la pregunta del millón. A primera vista, parece la pregunta más abierta, más profunda que se puede hacer. Pero el autor dice que es justo lo contrario. Que no abre, lleno de suposiciones. No es una pregunta desnuda. Al preguntar quién, ya estamos asumiendo que la respuesta es una entidad, una persona, Una intención. una intención. Y al decir creó, imponemos una lógica de fábrica, como si el universo fuera un reloj que alguien ensambló, O sea, proyectamos nuestra experiencia humana de hacer cosas. a la escala de la existencia misma. Y ahí, dice el autor, se activa un callejón sin salida. La famosa regresión infinita, ¿no? La pregunta de patio de colegio. ¿Y si Dios creó el mundo, quién creó a Dios? Esa misma. El texto le expone sin ninguna piedad. A ver, Si todo necesita un creador, el creador también. Y si la salida es decir que el creador es la excepción, que siempre existió, ¿por qué no aplicar esa lógica al universo y ya? exacto, ¿por qué no ahorrarnos el intermediario? Y es aquí donde el texto lanza su golpe más duro. La objeción a la respuesta Dios no es teológica, Claro, esto es clave. No es un debate de fe contra ateísmo. para nada. La crítica va por otro lado, es puramente intelectual. ¿Cómo? El autor afirma que esa respuesta es ofensiva, y cito textual, por su pobreza conceptual. Es una frase demoledora. Durísima. Lo que quiere decir es que esa respuesta no ilumina el misterio, sino que, y estas son sus palabras, lo tapa con una manta. ¡Wow! No nos permite explorar el abismo, sino que lo rellena con cemento desecado rápido. Es una solución que no busca la verdad, busca consuelo. Y ese entonces es el acto preciso de la mutilación. Ese es, cambiar mi indalación honesta y vertiginosa por un sedante mental. Entiendo la acusación, pero me pregunto, ¿qué nos impulsa a hacer esto? ¿No puede ser simple pereza intelectual? ¿O sí? ¿Qué dice el texto de la psicología detrás de esta mutilación? Pues fíjate que el texto es muy directo al respecto. ¿Qué dice? Lo hacemos por una necesidad visceral de seguridad. El vértigo de una pregunta sin respuesta fácil nos aterra. El pánico del que hablabas. El autor lo llama el pánico ante una indagación infinita. Y para escapar de ese pánico, nos agarramos a la primera respuesta que nos ofrezca un suelo firme. No importa si es de cartón. Usa una metáfora muy potente para eso, ¿no? Sí, dice que estas conclusiones rápidas son muletas emocionales. Muletas emocionales, me gusta. Te ayudan a caminar, pero si las usas cuando no las necesitas, tus músculos se debilitan. Exacto. Alivian el peso de la incertidumbre, pero, y esto dice el autor, atrofian la inteligencia. ¡Qué fuerte! Y esto me parece lo más fascinante del análisis, porque redefine por completo el campo de batalla. La vergüenza, según el texto, no está en creer. No está en la creencia. Puedes creer lo que quieras. La vergüenza está en la renuncia a pensar. Es el acto de tomar una pregunta de escala cósmica y reducirla a un trámite administrativo. Para poder dormir tranquilo. Justo. O sea que, para el autor, la verdadera línea divisoria no es entre creyentes y ateos. Para nada. Esa es una discusión de superficie.
La verdadera grieta, y aquí cito de nuevo porque es grave, está entre quienes mutilan la pregunta para sentirse seguros y quienes soportan la incomodidad de dejarla viva. Es una división de temperamentos. Es una división entre dos temperamentos existenciales, no dos ideologías. De un lado, los que necesitan cerrar el caso Y del otro, los que aceptan que el caso quizá nunca se cierre. y que encuentran valor en mantenerlo abierto. Pero a ver, seamos honestos. Vivir con todas las grandes preguntas abiertas suena agotador. ¿Sí? ¿No es una necesidad humana muy básica buscar un poco de certeza De consuelo. en un mundo tan caótico? ¿Es tan terrible querer una respuesta firme para seguir adelante? El autor la condena por completo. Del todo. Por completo. Y aquí es donde el texto es más intransigente. No ve ningún valor en esa seguridad si el precio es la deshonestidad intelectual. O sea que ese consuelo es una ilusión. Una ilusión comprada a un costo altísimo. Es como si alguien por miedo a perderse en el océano decidiera quedarse en un charco y llamarlo mar. Entiendo. El autor argumenta que la función del pensamiento no es hacernos sentir cómodos, es hacernos más conscientes. Y la comodidad a menudo es el enemigo número uno de la conciencia. Vale. Aceptamos esa premisa tan dura. Si un camino es la mutilación por seguridad, ¿cuál es la alternativa que propone el texto? ¿Quedarnos paralizados en la duda? No, y aquí es donde el argumento da un giro muy interesante. A ver. La propuesta no es pasiva, es increíblemente activa. El texto sugiere que una pregunta profunda, una de verdad, no busca una respuesta final en el sentido tradicional. ¿Qué busca entonces? Quiere algo distinto. El autor usa una imagen muy poética. Una gran pregunta no quiere una lápida, quiere espacio, quiere aire, quiere que la dejen arder. Dejarla arder. Suena bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se vive con un incendio controlado dentro de la cabeza? Significa cambiar el objetivo. No se trata de llegar a un destino, a una conclusión, sino de habitar el movimiento del pensamiento. Como disfrutar del viaje en lugar de pensar solo en el destino. Justo esa analogía. Sostener la pregunta es sostener ese movimiento. Y si uno logra hacer eso, dice el texto, se accede a un lugar que llama el fondo sin forma. Fondo sin forma. Eso suena muy abstracto, casi místico. Sí, suena así, pero el autor insiste en que no lo es. ¿No? No es una idea mística, es algo muy concreto. Pensemos en el océano. Podemos hablar de las olas, las mareas, la espuma. Esas son las formas que nombramos y medimos. De acuerdo. Pero el océano en sí, el agua en su totalidad, antes de que le pongamos etiquetas, es el fondo sin forma. Es la existencia pura. Haz la existencia pura antes de que le obliguemos a caber en nuestro vocabulario. Es lo que queda cuando dejas de exigirle a la realidad que se ajuste a tus categorías de creador, propósito o final. Entiendo la analogía. Y supongo que ese fondo es lo que queda insultado cuando le ponemos una etiqueta simplista. Precisamente. La ofensa no es creer en algo trascendente. La ofensa, y de nuevo, el lenguaje del autor es brutal, es reducir lo inconmensurable a una imagen cognitiva que podría haber inventado un niño para dormirse tranquilo. Uf, la crítica es a la trivialización del misterio. Exacto. Es tomar ese océano vasto que excede el lenguaje y venderlo en una botellita de plástico con una etiqueta que dice agua mágica. Causa, el mago del cielo. Es un acto de domesticación de lo salvaje para nuestro consumo mental. Entonces, si llevamos esto hasta su conclusión, o mejor dicho, su no conclusión, ¿qué nos queda? Si cerrar una pregunta es un acto de violencia, ¿tenemos que vivir en un estado de perpetua indecisión? El veredicto del texto es radical. Propone que no concluir no es un signo de debilidad o de ignorancia. ¿Sino de qué? Todo lo contrario. Es un acto de respeto. Es el reconocimiento honesto de que aquello que se indaga no cabe en el puño cerrado de una explicación. Y de ahí viene su afirmación final. Sí, que es casi una sentencia. Cada cierre es un acto de violencia contra el misterio. Cada certeza prematura es una traición al movimiento natural del pensamiento. Ok, pero eso plantea una duda enorme sobre su viabilidad. ¿Es posible funcionar en el día a día, tomar decisiones, construir una vida en ese estado de pregunta abierta, sin caer en una parálisis total? El texto argumentaría que esa pregunta parte de una premisa falsa.
que la certeza es necesaria para la acción. ¿Y no lo es? Según el autor, no solo es posible vivir sin esas certezas finales, sino que es la única condición para que la inteligencia se mantenga viva, flexible, alerta. Ah, sí. En ese espacio abierto, sin la presión de tener que llegar a una respuesta, es donde la inteligencia, y cito, se renueva, se afina, se vuelve más humilde. No se trata de no saber entonces. No, se trata de relacionarse con el conocimiento de una forma distinta, una que no necesita poseerlo como un trofeo. En resumen, la invitación de este texto es a cambiar de postura. Pasar de ser un conquistador del conocimiento que planta banderas Banderas de certeza. a ser un explorador que se maravilla con la inmensidad del territorio. Un modo de estar en el mundo que escucha en vez de imponer Que observa en lugar de definir. y que deja espacio en vez de rellenar cada hueco con la primera respuesta que encontramos. Exacto. No ofrece una nueva respuesta para reemplazar a las viejas. Eso sería caer en su propia trampa. Claro, Lo que propone es algo mucho más fundamental, una nueva forma de habitar la pregunta misma. La pregunta deja de ser una herramienta para llegar a un destino y se convierte en el destino. y eso nos deja con la reflexión final del autor. Sí, casi como un epílogo. Dice que la pregunta, cuando no la mutilamos, se convierte en la forma más honesta de permanecer despierta. Y eso, inevitablemente, nos devuelve la pelota. Nos obliga a una indagación personal, a preguntarnos, ¿qué pregunta importante en la vida personal o profesional hemos mutilado recientemente por la simple comodidad de una conclusión, en lugar de sostener la incómoda, pero fértil amplitud que nos ofrecía?